Buenas noches a todos y agradezco muchísimo las generosas palabras de Peter Goettler, un querido y apreciado amigo. Quiero felicitar también al Cato Institute por esta extraordinaria conferencia, a mi amigo Ian Vázquez, a mi amigo Agustín y a todas las personas que hacen posible, de todas las personas que están detrás de esta maravillosa organización. Tuve el honor de ayudar al presidente Carlos Menem hace ya 30 años en crear en Argentina un sistema de capitalización individual de pensiones. Lo hice en calidad de amigo y no de consultor de Argentina. Él me llamó, hay aquí en esta sala un exministro del presidente Menem con quien hemos estado recordando esos años 90 en que se soñaba que Argentina podía ser un país desarrollado. Vine en muchas ocasiones, hice muchos amigos y tengo el mejor de los recuerdos de los argentinos y de Argentina. Sin embargo, como todos sabemos, después ese sistema fue desmantelado, creando una crisis económica, social, que se extiende hasta hoy mismo, y ya veremos cómo podría corregirse ese gigantesco error que cometió Argentina. Ahora quiero aclarar algo de entrada. Como no he venido en 20 años, por supuesto, no conozco el detalle de la economía y mucho menos de la política argentina. Por lo tanto, yo no vengo a dar ningún consejo, ninguna sugerencia, ni nada. Sería realmente una falta de humildad creer que se puede llegar a un país y comenzar a opinar sobre el tipo de cambio, sobre el problema de la inflación. Son tremendos problemas, complejos, con alto componente técnico, hemos escuchado en esta conferencia, extraordinarias conferencias. Ese no es mi rol. Yo lo que quisiera, y me lo pidió el Instituto Keito, es compartir con ustedes lo que hicimos en Chile. Y si esas reformas tienen importancia, tienen resonancia, tienen consecuencias para ustedes, ustedes serán a los que les corresponde naturalmente adecuarlas, corregirlas y, si así lo deciden, implementarlas. Yo recuerdo un pasaje maravilloso de un libro de Ayn Rand, El manantial, que se publica mucho aquí en Argentina, en que hay un diálogo entre dos personajes. Uno le está preguntando al otro, por favor, ayúdame, dime qué debo hacer, y el otro personaje le dice, no, yo no puedo manejar tu vida, yo lo único que puedo hacer es contarte mis experiencias, te puedo contar lo que yo he hecho, y si lo que yo he hecho te da fuerzas para después tú hacer lo que debes hacer para florecer y prosperar, que así sea. Esa es mi actitud esta noche, de manera de que si hablo de Chile no es para alabar a Chile porque sí, sino que lo haré en la medida que eso pueda de alguna forma darle fuerza a los que tienen responsabilidades hoy día en Argentina para hacer las políticas correctas que lleven al desarrollo, al progreso y a la libertad. Voy a usar simplemente 4 muy breves diapositivas, porque lo que yo quiero centrarme son las reformas en las cuales me tocó participar. Son 3 grandes reformas: laboral, previsional, minera, y cómo después introdujimos estos principios en la propia Constitución de Chile. Ahora, al final voy a explicar que en Chile hemos tenido un problema los últimos 10 años, ha habido un punto de inflexión, una pausa en este desarrollo, pero que se va a superar y Chile va a volver a tener los resultados que tenía antes. Nosotros en Chile, en 1975, un grupo de economistas liberales clásicos, decidimos trabajar con un gobierno de naturaleza excepcional, producto de una crisis histórica de muchas consecuencias que no vamos a tratar aquí, por supuesto. Yo he escrito un libro sobre esa crisis y quien quiera lo quiera recibir, ya sea en español o en inglés,
está disponible gratis en mi sitio web. Pero nosotros decidimos hacer una revolución de la libertad en Chile. En ese momento, los rankings de libertad económica, como ustedes pueden ver, de 54 países, Chile era el último de la tabla, era el país número 54 del mundo. El número 53 era el Congo, un país africano. Ese fue el país que nos tocó asumir a nosotros, en condiciones extraordinariamente difíciles, en un mundo difícil, con la Unión Soviética que todavía existía, sin los mercados de capitales maravillosos que existen hoy día en el mundo, sin la innovación tecnológica. Pero nos jugamos por el país porque había un sueño, había un proyecto de hacer de Chile un país libre, democrático y desarrollado. Como ustedes pueden ver, después de 20 años de enormes esfuerzos y probablemente errores, como toda obra humana, logramos que Chile llegara a ser el país número 7 en libertad económica del mundo, por encima de Estados Unidos. Es un país latinoamericano que pasa de ser el último país en la lista a ser el país número 7 en libertad económica. Y si uno saca a Hong Kong y Singapur, que yo siempre discuto que son ciudades-estado, que de alguna manera es distinto, bueno, Chile estaba entre los 5 primeros. Ahora, esa libertad, y esa es la maravilla, produce consecuencias. La libertad produce incentivos económicos que llevan a la inversión y al crecimiento económico. A mí me hizo ser ministro de Estado a los 30 años el hecho de que desarrollé una tesis que la expliqué en televisión, de que Chile podía doblar su tasa de crecimiento histórica de 3,5% al año, que restada el crecimiento de la población entonces de 2%, llevaba a un crecimiento per cápita de 1%. Yo expliqué que un país que crece al 1% per cápita no puede resolver los problemas de la pobreza, de la salud, de la educación, de la infraestructura, gobierne la derecha, el centro, la izquierda o quien sea, que la única manera era doblar la tasa de crecimiento de la economía chilena, de manera tal de que nuestro ingreso per cápita creciera a tasas del 5 o 6% al año y por 20 años. Bueno, lo extraordinario es que eso se logró. Obviamente que hay que explicar cuáles reformas. Yo en aquel entonces expliqué y planteé el proyecto de las 7 modernizaciones que se hicieron en Chile, y eso nos llevó entonces al cohete de mi amigo Peter Goethler. Este es un gráfico extraordinario porque economistas de la Universidad Católica han calculado el PIB per cápita de Chile desde la independencia, en 1810. Probablemente estimado, por supuesto, con cartas de los españoles, de cómo vivían, en fin, construyeron una serie de 1810. Y como ustedes ven, el crecimiento de Chile mediocre, 2-3% durante casi 200 años. Y en 1975, que es el momento en que este grupo de liberales clásicos, que podrían haber sido el Cato Institute, entran al gobierno no para conseguir cargos o privilegios o para postularse después a cargos, sino que para cambiar Chile y crear la libertad. Se produce un crecimiento extraordinario, se produce lo que los chilenos llaman, la verdad, el cohete, porque yo lo muestro en televisión, un crecimiento por 20 años de 7% al año promedio. ¿Y qué produce eso? La primera consecuencia es que la mitad de la población que vivía en la pobreza y que todos los políticos decían que le iban a solucionar el problema si votaban por ellos, por supuesto, pero no lo habían hecho por 100 años, porque el país no crecía y no se puede resolver la pobreza si un país no crece. Bueno, nosotros bajamos la pobreza de la mitad de la población, que vivía una vida de silenciosa desesperación, con niños que se morían de enfermedades, con pésima educación, sin acceso a los bienes que hoy día permiten tanta satisfacción individual, la bajamos a 8%. Entonces, son cifras oficiales del Banco Mundial, de la CEPAL, etc. Entonces, yo he llamado toda esta tesis, este sueño que planteamos. Nosotros queríamos derrotar la pobreza, pero no como lo hacen los socialistas, como intentan hacerlo los socialismos y nunca lo logran, con la planificación central y con el Estado, sino con la libertad. Entonces nuestra regla es derrotar la pobreza con la libertad. Y eso sucedió en Chile, eso pasó, eso ocurrió. Son reformas que llevaron a eso. Ahora algunas personas
han querido criticar diciendo, bueno, pero alguien se hizo rico en todo este proceso, alguien creció su ingreso. Bueno, la libertad produce obviamente éxitos y no hay nada de malo en eso. Aquellos que fueron más innovadores o que cogieron los sectores exportadores correctos o que incluso a veces la suerte, obviamente que pueden sus ingresos crecer más y eso es imposible en una sociedad libre impedirlo, ni siquiera es conveniente impedirlo porque son los incentivos los que mueven el crecimiento. Pero miren lo que pasó. Los pobres de Chile aumentaron sus ingresos a una tasa que es el doble que las personas de mayores ingresos. Esto es un cuadro extraordinario hecho por un ministro de la presidenta Bachelet, de izquierda, que además tiene que ver hoy día con el Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, creo que viene Argentina. O sea, esto es un gráfico publicado en un artículo de una persona que quizá en ese momento no estuvo con nosotros en el sistema económico. Pero esto prueba, y esto es un enorme éxito de Chile, de que precisamente se logró ese objetivo. Bueno, pero lo más importante, y este es el corazón de mi conferencia, yo quiero explicarle qué hicimos. Bueno, una primera reforma que la cual fue responsabilidad de mi colega, el ministro de Hacienda, fue la apertura total al exterior. Chile era el país más proteccionista de América Latina. Pertenecíamos a un grupo que se llamaba el Pacto Andino e intercambiábamos refrigeradores malos por cocinas malas y lo llamábamos comercio internacional, pero era un comercio internacional detrás de enormes barreras arancelarias y pararancelarias. Nos retiramos del Pacto Andino porque el Pacto Andino no quiso integrarse al mundo. Nosotros sabíamos que la manera de que los sectores exportadores podían encontrar sus verdaderas ventajas comparativas era abriéndose al mundo, sin temor a la competencia. Tenemos enormes recursos naturales, capital humano, y nos atrevimos a ir en esa dirección y llegamos a ser virtualmente el país más abierto del mundo. En Chile virtualmente hoy día hay libre comercio. Creo que existe un arancel nominal de 2 o 3%, pero tenemos tantos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, que realmente el arancel efectivo es cercano a 0. Y al mismo tiempo liberamos todas las trabas de importación. O sea, creímos en Chile. Yo recuerdo nos decían, pero ¿cómo vamos a dejar a los chilenos traer autos japoneses? ¿Con qué los vamos a pagar? Bueno, hoy día todos los autos de Chile se pagan con exportaciones solamente de cerezas, por ejemplo. Solamente las exportaciones de cerezas permiten pagarle todas las importaciones de excelentes autos que los chilenos pueden escoger de cualquier país del mundo, con los aparatos modernos, con las aplicaciones modernas, con la electromovilidad, con lo que fuera. Creímos en el comercio internacional, en el libre comercio, y resultó ser una extraordinaria política económica. Pero pasando de eso a las reformas concretas, la primera fue la gran reforma laboral. Nosotros teníamos centrales sindicales de enorme poder que vivían de contribuciones obligadas de los trabajadores, que negociaban a nivel nacional, que usaban la huelga salvaje en cualquier momento, por cualquier motivo, para boicotear el crecimiento económico y básicamente detener, bloquear reformas importantes. Entonces, para poder hacer muchas reformas posteriores, había que desbloquear el poder de esas centrales monopólicas sindicales. Y para eso hicimos toda una reforma cuyos principales puntos son que establecimos la negociación colectiva dentro de la empresa. La negociación colectiva es un mecanismo para que los trabajadores puedan ganar su productividad. Y esa productividad se ve al interior de la empresa, no se ve en negociaciones nacionales en que operan factores políticos y sociales totalmente distintos. En Chile, desde hace 44 años, hay libre negociación colectiva, libre sindicalismo, pero es en cada empresa. Y eso ha llevado al incremento de remuneraciones según la productividad, lo cual entonces no produce ni desempleo ni inflación. Eso es un pilar que se mantiene hasta hoy, 44 años después de esta ley, ese pilar se mantiene. Y la otra es una total despolitización del movimiento sindical. Una vez que uno lo lleva a nivel de la empresa, los trabajadores operan de forma totalmente distinta con su empleador, que cuando tienen que negociar con una confederación de empresarios, en que generalmente terminan los senadores, los congresistas, naturalmente siendo llevados a involucrarse, ya sea porque las huelgas dificultan la economía. Sin embargo, la negociación colectiva por empresa y la huelga regulada dentro de ella, en una economía abierta al exterior,
está disciplinada por el mercado. Si un sindicato de una empresa intenta peticiones exageradas, es el propio mercado, la competencia, las importaciones las que lo disciplinan para que obtenga su productividad, y por eso es que los pobres han subido su ingreso, pero sin producir desempleo o inflación. De manera tal de que lo que se llamó el plan laboral fue un elemento central, un pilar de la estrategia chilena. Mucha gente decía, esto no va a durar, esto se va a eliminar después. Yo creo en el poder de las ideas tienen consecuencias. Esta reforma que tuvo la oposición de muchos sectores políticos cuando la hicimos, sigue hasta hoy día, porque funciona bien, porque lleva aumento de salario de acuerdo a la productividad y porque nos ha permitido bajar la inflación en tiempos normales a un 2-3% anual. La segunda gran reforma, y esa es conocida acá, es que creamos el sistema que yo llamo de capitalización individual. Nos dimos cuenta que el sistema de reparto en que los trabajadores contribuyen y ese dinero se usa de inmediato para pagar a los jubilados, creado por el príncipe Otto von Bismarck en el siglo XIX, estaba condenado a la quiebra en todo Occidente por razones demográficas. Cada vez hay una tasa de fertilidad menor, cada vez vivimos más tiempo. Un sistema de reparto no puede existir con esas mega tendencias demográficas. Y además de la tendencia demográfica en nuestros países latinos y europeos, no en Estados Unidos, el sistema se presta para todo tipo de abusos, porque es un sistema en que todo el mundo intenta minimizar lo que contribuye y maximizar lo que obtiene, rebajando la edad de jubilación, buscando pensiones de privilegio y otros mecanismos. Es un sistema en que todos los incentivos conspiran contra el equilibrio del sistema. Y es porque el beneficio de la pensión no depende en forma estricta del aporte del trabajador. Entonces, la idea nuestra, la verdad que fue muy sencilla. Dijimos, si ese es el error estructural, haber quebrado el lazo entre contribución y pensión, en el fondo entre aporte y beneficio, bueno, hay que restablecerlo. Y establecimos un sistema en que la clave es que la pensión, el nivel de beneficio, depende del ahorro acumulado durante una vida de trabajo. Como los trabajadores no pueden generalmente ahorrar extra dados sus gastos, le permitimos que el aporte al Estado que pagaban antes lo pusieran en una cuenta individual de ahorro. Entonces cada trabajador chileno tiene una cuenta de ahorro, y si trabajan los 35, 40 años que se requieren en este mundo de alta expectativa de vida, ese trabajador va a recibir una pensión adecuada a sus necesidades, especialmente porque este sistema le permite a los trabajadores beneficiarse de lo que Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo, que es el interés compuesto. Los empresarios, los inversionistas siempre han conocido el interés compuesto, el hecho de que si uno ahorra y mantiene el ahorro en la cuenta, el fondo crece de manera exponencial, porque son intereses sobre intereses sobre intereses por 40 años. Pues bien, nosotros le dimos al trabajador la posibilidad de beneficiarse de la fuerza del interés compuesto. Y hoy día los estudios destacan y señalan que de cada 100 pesos que tiene un trabajador chileno, 80 provienen de la rentabilidad que le ha dado el sistema de capitalización y 20 provienen de sus propios aportes. O sea, en algunos casos es 70-30. Pero podemos decir con toda seguridad de que el sistema de capitalización ha triplicado los aportes que hacen los trabajadores. Ese es el poder del interés compuesto. Lo conoce Warren Buffett, of course, muy bien, y todo inversionista en la bolsa. Pero nosotros lo hicimos accesible a 12 millones de trabajadores chilenos. Y ese sistema, basado entonces en el ahorro administrado por el sector privado, regulado, por supuesto, por el Estado para que no hayan abusos ni fraudes, de nuevo, durante 44 años nunca ha habido un fraude. Nunca, y eso que el dinero está ahí, hay 200.000 millones de dólares, 70% del producto de Chile en los fondos de pensiones, y son manejados profesionalmente por empresas privadas y han creado un mercado de capital extraordinario en Chile. Hace poco alguien tuiteó de que Argentina virtualmente no tiene crédito hipotecario. Si no tiene crédito hipotecario, ¿cómo los jóvenes pueden comprar una casa, un departamento? En Chile
el crédito hipotecario explotó al punto de que se daban préstamos a 30, incluso 35 años, a tasas de interés de 2% por encima de la inflación. Después de que se hicieron ciertos errores de retirar dinero por la pandemia, que fue un tema muy complejo, esa tasa subió a 5%. Pero Chile hoy día, una persona puede endeudarse a 30, 35 años y ¿quién le financia su casa? Los fondos de pensiones. El crédito hipotecario ha sido extraordinario. Pero lo mismo con la infraestructura, toda la infraestructura de Chile, y se ha mencionado que en Argentina el modelo chileno de concesiones, se permite al sector privado construir carreteras, aeropuertos, puertos, pero al final el que financia eso a largo plazo son los fondos de pensiones a través de bonos emitidos en los mercados a tasas de intereses competitivas. El sistema lleva 44 años, está vigente, se habló en la prensa internacional cada vez que hubo un problema cree que se acabó el sistema no se ha acabado, está totalmente vigente en Chile. Tenemos hoy día lamentablemente un gobierno muy confundido que intentó derogar la ley fundacional del sistema que se llama el Decreto Ley 3500, hace un año fue totalmente rechazado en el Congreso. Por otra parte, el hecho de haber transformado de hecho a cada trabajador en un pequeño propietario fue crucial hace 2 años cuando en medio de la confusión se intentó crear una nueva constitución en Chile, desde una hoja en blanco se llamó. Y todo el mundo creyó que se iba a cambiar la Constitución, nacida en un momento histórico excepcional, lo cual ayudaba al discurso de cambiarla. Sin embargo, el gobierno cometió el error enorme de no querer garantizar en la Constitución la propiedad de los fondos de pensiones. La verdad es que ellos soñaban con hacer algo similar a lo que había hecho nuestro país vecino y expropiar no 30.000 millones, sino que 200.000 millones de dólares. Sin embargo, la sociedad civil en Chile se movilizó, se energizó, se creó un movimiento llamado Con mi plata no, Not with my money, en que llamamos a cada trabajador chileno a movilizarse, no por Vietnam o por Ucrania, sino que por sus fondos de pensiones. Y ese movimiento fue tan fuerte que llevó, se dice que es la principal causa, al rechazo del proyecto de nueva Constitución en Chile. Salvamos la Constitución actual gracias a este error de que no quisieron garantizar la propiedad de los fondos de pensiones. ¿Pero por qué? Porque cada trabajador, tal como lo soñamos hace 40 años, es un propietario. Entonces podrá equivocarse en las elecciones, que son temas complejos, en que juegan las personalidades, las emociones. Así es la democracia, hay equivocaciones, lo importante es corregirlas. Pero no se equivocan cuando un gobierno propone confiscar los ahorros de toda la vida. Y no se equivoca cuando una constitución no quiere garantizar la propiedad de esos ahorros. Así que de alguna manera el sistema de capitalización... Gracias. Ha salvado a Chile de ese movimiento, ya tenemos la misma constitución estable que no se va a cambiar y nos aprestamos en 2 años más a tener un gobierno partidario del modelo económico, con lo cual el milagro chileno que se extinguió por estos 10 años va a volver con mucha fuerza. Y finalmente, y rápidamente, la minería. Lamentablemente nosotros tuvimos un presidente que confiscó las minas norteamericanas sin pago, pero para poder hacerlo en un país legalista como Chile, cambió la Constitución y eliminó el derecho de propiedad minero. Entonces, 10 años después en Chile sobrevivía la cláusula constitucional de que el Estado era dueño de manera absoluta, imprescriptible, perpetua de todas las minas en todas las formas. Y por lo tanto no venía ninguna inversión al sector más rico de la economía chilena, que es la minería. Es como que Arabia Saudita hubiera prohibido explorar petróleo. Me correspondió buscar una solución sin poder cambiar la Constitución, que ya estaba aprobada. Desarrollamos una interpretación creativa, creamos un derecho de concesión tan fuerte como la propiedad y finalmente tenemos hoy día 200.000 millones de dólares de inversión en minería. Chile hoy día tiene las 2 minas de cobre más grandes del mundo, La Escondida y Collahuasi. Y le acabo de leer precisamente a Agustín hace poco que decía Chile exporta 60.000 millones de dólares en minería y Argentina 3.000, cuando
tenemos la misma cordillera, suponemos que Dios puso mineral en ambos lados, no tendría por qué ser chileno ni argentino. Por lo tanto, ustedes pueden tener quizá una riqueza enorme en su cordillera, como la tenemos nosotros, no solamente en cobre, en litio, en oro, en cobalto, en molibdeno, pero la clave es tener derechos de propiedad sólidos. En Chile, desde que hicimos esa reforma, y me tocó explicarla por el mundo entero a 100 empresas mineras que entendieron el concepto de la concesión plena, como digo, ellos confían de que la propiedad en Chile está garantizada. Y en 44 años nadie ni siquiera se ha atrevido a tocar a una empresa minera chilena. Ahora, finalizamos estas 3 grandes reformas y justo en ese momento estábamos haciendo una nueva constitución. Por supuesto, una constitución tiene toda una parte que es el aparato del poder que James Madison y sus compañeros describieron también en el Federalista. Nosotros, esa fue una tarea distinta. Pero lo que hicimos los economistas fue colocar en la Constitución un verdadero estatuto de derechos. La Constitución americana lo tiene, el famoso Bill of Rights. Nosotros fuimos más lejos y pusimos los principios claves de esto. No una política económica, no una manera de dirigir la macroeconomía, de ninguna manera. Eso no puede estar en la Constitución. Pero sí un derecho de propiedad privada invulnerable, un derecho a la elección en previsión, un derecho a la elección en salud, la prohibición de colocar un carné sindical, una obligación de cotizar a los sindicatos. Todo eso está en la Constitución chilena. Y por eso que querían cambiarla, pero no se pudo cambiar y ahora va a estar por décadas de esa manera. Por lo tanto, estas 4 grandes reformas las pudimos hacer y han cambiado Chile. Ahora inmediatamente, lo que me pasa siempre a mí en todo el mundo, yo vivo dando conferencias, me dicen hasta en este momento hay alguien que dice que buenas ideas, pero imposible aquí. La mayoría de los países tiene como lema nacional no se puede hacer. Yo creo que es un lema de los Borbones que nos heredaron, el no se puede hacer. Yo personalmente creo que todo se puede hacer con esfuerzo, con honestidad, con coraje. Bueno, en el caso de la capitalización individual, tuve que sufrir el no se puede durante 10 años cuando ningún país todavía seguía a Chile. Y obviamente era todavía un experimento. Entonces, entre el año 80 que hicimos esta reforma, el 4 de noviembre de 1980, el mismo día que Ronald Reagan fue elegido presidente de Estados Unidos por primera vez, el 4 de noviembre de 1980. Bueno, durante 10 años era muy difícil explicarle porque no se puede. Bueno, hoy día, este es un gráfico que hace una federación de pensiones, no yo, tenemos 46 países en el mundo. He estado en cada uno de ellos, por supuesto, y he ido a la ópera en cada uno de ellos, porque me gusta mucho la cultura del país, hay que entrar a la cultura. 46 países han implementado el modelo chileno parcial o totalmente, pero países desarrollados, por ejemplo, como Australia, tienen se llama ya el Superannuation System, que funciona extraordinariamente bien. Suecia, Estado de Bienestar, tiene cuentas individuales de 2,5%. Casi todos los países de Europa del Este, vengo llegando de Eslovaquia, de Lituania, de Polonia, de Croacia, todos tienen parcial o total, ninguno perfecto, si no existe la perfección en esta vida humana, pero todos han avanzado hacia la idea de que hay que ahorrar para la vejez, de que no es posible creer que los estados van a poder mantener a la población adulta, especialmente con las tendencias demográficas que existen. Así que permítanme terminar diciendo, estos temas son extraordinariamente difíciles. Cuando alguien me dice, bueno, pero eso es difícil, por supuesto. Yo bromeo, las cosas fáciles las hacen mis hijos, ahora incluso mis nietos. Yo dedico solo lo difícil, eso es lo hermoso de la vida, hacer reformas complejas, pero se pueden hacer. Y espero que eso le dé fuerza a este país en este momento. Reitero, no soy experto en este país, no puedo decir nada más que eso, pero sí estoy convencido de que si llegan a hacerse las reformas estructurales correctas, de manera racional, de manera tolerante, de manera honesta, Argentina puede transformarse en un polo de desarrollo extraordinario. Todos sabemos la historia de que Argentina lo fue y perdió el rumbo. Bueno, si Argentina logra hacerlo, y como digo, en Chile en 2 años más vamos a superar 10 años en que la clase política se confundió y no se atrevió a defender estas ideas y por eso nos paralizamos por 10 años. Pero el modelo chileno está firme, todas esas reformas están en su lugar.
y vamos a tener un presidente casi con seguridad que va a ser partidario del modelo económico chileno. Si lo va a profundizar o no, eso es discutible, eso lo veremos, estamos en eso, pero va a ser distinto. Entonces yo veo levantarse en el horizonte la posibilidad de un polo de libertad en América Latina. Argentina y Chile, dos países que son muy respetados en todo el mundo y en América Latina, dos países serios, teniendo sistemas de libre mercado al mismo tiempo, creciendo aceleradamente. Bueno, eso tendría un efecto sobre Perú, sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre Cuba, estuve con Rosa María. En fin, podría ser el principio de la libertad en toda América Latina. Por eso es tan apropiado el título que escogió Peter e Ian y Agustín para esto. Es el renacimiento de la libertad en Argentina y más allá de Argentina. Ojalá también en Chile. Muchas gracias.